Viernes, 30 de mayo de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 203-0446. Tipo, aislada. Audiencia de control judicial prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si el juez la celebra sin abrir debate entre las partes y resuelve solo con base en lo expuesto por el solicitante, viola el principio de contradicción. Hechos. Una persona víctima de delito solicitó al Ministerio Público la devolución de su vehículo asegurado en la carpeta de investigación. Ante la omisión de respuesta instó el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control, sin abrir debate, resolvió que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de devolución del vehículo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el juez de control celebra la audiencia de control judicial prevista en el artículo mencionado sin abrir debate entre las partes, y resuelve únicamente con base en lo expuesto por el solicitante, viola el principio de contradicción previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal y las formalidades que deben cumplir los actos procesales en el juicio oral acusatorio, conforme a los artículos 4, 6, 44, 52 y 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 252/2018 de tema central diverso al que aquí se analiza, determinó que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, especialmente los de publicidad, oralidad y contradicción. De conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción 11, constitucional, que dispone que dichos principios también son aplicables para las audiencias preliminares al juicio. Esto, porque la prosecución del procedimiento penal a través de audiencias es un elemento fundamental de un sistema penal de corte acusatorio, pues solo a través de ese método podrían respetarse, entre otras, las garantías de publicidad, oralidad y contradicción. Es así, pues los jueces de control deben resolver las cuestiones que se les planteen a través de audiencias públicas y orales, en las que les corresponde decidir exclusivamente conforme a los argumentos y elementos aportados por las partes, quienes cuentan con igualdad de oportunidades para controvertir los elementos ahí aportados a través del debate, esto es, con base en el principio de contradicción. Por tanto, si el juez de control en la audiencia a que se refiere el artículo 258 mencionado solo escucha la petición del solicitante del control, no abre debate entre las partes, a pesar de encontrarse presentes, y resuelve únicamente con base en lo expuesto por el propio solicitante, viola el principio de contradicción y las formalidades de los actos procesales en el procedimiento instado. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 2 de 2. Registro digital, 203-0450. Tipo, aislada. Control judicial sobre la omisión del Ministerio Público de pronunciarse respecto de la devolución de un bien asegurado. Contra tal resolución procede el juicio de amparo, sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno. Hechos. Una persona víctima de delito solicitó al Ministerio Público la devolución de su vehículo asegurado en la carpeta de investigación. Ante la omisión de respuesta instó el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control, sin abrir debate, resolvió que no había lugar a acordar de conformidad la solicitud de devolución del vehículo. Contra la resolución del recurso de revocación que confirmó esa determinación promovió amparo indirecto. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción 18, de la Ley de Amparo. Porque el quejoso no agotó el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción 17, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra lo resuelto en la audiencia de control judicial instado contra la omisión del Ministerio Público de pronunciarse respecto de la devolución de un bien asegurado, procede el juicio de amparo sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno. Justificación.
El artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la procedencia de la medida provisional consistente en la restitución de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo y la naturaleza del hecho investigado lo permita. El artículo 467, fracción 17, del mismo código prevé que procede el recurso de apelación contra las medidas que ordenan la restitución de bienes objeto del delito. El artículo 258, párrafo segundo, del propio código dispone que contra lo resuelto en una audiencia de control judicial no procede recurso alguno, salvo que se trate de una resolución sobre el no ejercicio de la acción penal. Si la víctima del delito, ante la omisión o dilación del Ministerio Público de pronunciarse en relación con su petición de devolución de un bien asegurado en la carpeta de investigación, insta el control judicial establecido en el artículo 258 referido, contra lo que ahí se determine no procede recurso alguno, con independencia de que lo pretendido por la víctima en el fondo pudiera implicar la restitución de las cosas al estado que tenían antes. Esto, porque en atención al principio de especialidad normativa, para la procedencia del recurso ordinario debe atenderse lo previsto en la ley, en el caso que contra lo resuelto en un control judicial no procede recurso alguno, salvo que la resolución verse sobre el no ejercicio de la acción penal. Máxime si se considera que la exposición de motivos que generó la adición de la fracción 17 al artículo 467 indicado señala que tal inclusión busca dar certeza a las víctimas del delito sobre qué recurso procede para impugnar lo resuelto en relación con la medida provisional a que se refiere el artículo 111 citado, la cual atiende a la restitución de las cosas al estado que guardaban antes del delito. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.